estudio de esta tarde, y estamos en el libro del profeta Isaías. Hoy vamos a ver el capítulo 8 de Isaías. Para poder entender el capítulo 8 es necesario primero haber estudiado el capítulo 7 para que pueda comprenderlo mejor, ¿verdad? Porque el capítulo 7 nos arroja el problema y el capítulo 8 nos dice cómo se va a dar. Y estamos hablando de una guerra civil entre Israel, Siria en contra de Judá. Ellos habían planeado atacar a Judá para quitarle el reinado a Acaz y para poner otro rey ahí, un rey que solamente iba a ser prestanombre, porque no tenía nada que ver. Y de esa manera no eran los planes que ellos tenían para derrocar a Acaz. Necesitaban poner a alguien ahí. Acaz se da cuenta, ¿verdad?, que este plan lo tenía Siria y lo tenía con la confederación que habían hecho con Israel. Es decir, Siria estaba ayudando a Israel a que los hermanos se pelearan, ¿verdad? Como hay en todos los tiempos, ¿no? Gente que le gusta que la gente se pelee. Ahora entonces, pero Dios le envía un mensaje a Acaz, que es el rey de Judá, y le dice: no tengas miedo. El profeta Isaías le dice: esos dos tizones no van a prosperar. Es decir, se van a pagar porque yo tengo mis propios planes también. Entonces, hermanos, ¿cuál tiene más peso, los planes de Dios o los planes del hombre? Porque casi siempre el hombre está haciendo planes, como Siria y Israel estaban haciendo sus propios planes, pero Dios dice: eso no va a prosperar, y le envía la razón a Acaz. El problema que encontramos es que Acaz era un incrédulo, no creía nada, no quería tener una relación con Dios, pues. Él quería vivir como él se proponía vivir. No quería que nadie se metiera. Y hay mucha gente así, ¿no? Déjenme que yo voy a hacer como yo quiera, nadie se mete. Pero aquí el que se estaba metiendo no era otro hombre, era Dios. Era a Dios que estaba rechazando acá, no era a cualquiera, estaba rechazando a Dios. Entonces, el profeta lo que veía que cómo se convencería este rey para que pudiera creer a Isaías, ¿no? Estaba un poco difícil. Entonces, para que acá se diera cuenta de que lo que Isaías estaba diciendo era la verdad. Hay gente que cree más la mentira que la verdad. Entonces, y ese era el problema que había ahí con este rey, era incrédulo. Ahora, el hijo que va a tener este rey iba a ser mejor que él, ¿verdad? Ahora, entonces, no debemos de olvidar, hermanos, que Dios no nos va a pedir que creamos cosas que no tienen fundamento, que no tienen una base sólida, que no tengan, decir, algo que se pueda establecer, ¿no? Entonces, como en el caso de nuestra salvación, se fijan ustedes que Dios no nos pide que matemos un corderito,
¿Los corderitos para quiénes eran? Para Israel, pero salvaba la muerte del corderito a los judíos, a Israel lo salvaba, a cualquier persona de Israel lo salvaba la muerte de un corderito, no lo salvaba. Porque el sacrificio del corderito era simplemente el derramamiento de la sangre. Cuando se degollaba el corderito, rociaban la sangre y lo que hacía era cubrir el pecado, pero no lo quitaba, no lo quitaba. Entonces Dios decidió establecer otra base que fuera más concreta y sólida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y por eso los sacerdotes estaban, dice Hebreos, día tras día, estaban de pie haciendo sacrificios. Sacrificaban un corderito de fulano, otro corderito de otro fulano, y así estaban todo el día de pie. Porque cada quien iba a presentar su corderito por el pecado personal. Pero Dios decidió enviar a su propio Hijo. Y cuando envió a su propio Hijo, la muerte de Cristo quitó el pecado para siempre, de una vez y para siempre. Y ahora está sentado Cristo, ¿a dónde? A la diestra de Dios. Ya no está de pie, está sentado. Y está allí todavía trabajando para nosotros, es decir, nos defiende, ¿no? Siempre tenemos ataques. Entonces nuestra fe está fundada en el sacrificio de Cristo. Y ese fundamento nadie lo puede quitar. Ahora, pero hay mucha gente, como acá, que es incrédulo, no está de acuerdo que el sacrificio de Cristo es el que logra la salvación, ¿no? Dicen algunos. Yo no creo que solamente la fe. Necesitamos hacer algo. Ese es el criterio humano o de la religión. Y Dios no está de acuerdo porque dice Dios, yo las cosas las hago como he dicho, no necesito que nadie me ayude. Entonces, Acaz lo que era un incrédulo, ¿no? Un incrédulo. Entonces Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día, y el que crea eso, pues está seguro de que la salvación es completa, no necesita más que eso. Ahora, la incredulidad es un gran problema en la vida de los seres humanos. La incredulidad te aleja de Dios. Entonces, necesitamos entender que la fe es tan fundamental en la vida de un creyente. Así como es fundamental en la vida de un inconverso antes de salvarse, para la salvación es también fundamental para vivir la vida cristiana, la fe. Entonces, acá respondió, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo 7, y le estoy haciendo un recordatorio para que tengamos un cimiento más claro. Entonces, respondió, no pediré ni tentaré al Señor. Él dijo, yo no voy a hacer eso. Se basó en la ley, porque la ley decía que nadie debía de pedir señales, ni de tentar a Dios, porque Dios dice, para que haya pruebas de esto que te estoy diciendo, te voy a dar una señal. Y no quería señales de nada. No, dijo, no voy a tentar a Dios. Entonces, Isaías le contesta, no os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. El profeta se le fue con una palabra muy seria, ¿no? Una palabra que era más bien una exhortación. Le dice, si eres molesto a los hombres, más molesto eres para Dios.
Es decir, hermano, ¿quién no quiere un favor de Dios? ¿Quién no quiere el favor de Dios? Sería extraño, ¿no?, encontrar a alguien que dice yo no quiero nada de Dios, ¿verdad? Hay algunos ateos que dicen, no, yo no creo en Dios, pero si se les ofreciera algo, ¿no?, en una necesidad, una enfermedad grave, y le dice el Señor te va a curar, ¿querés la sanidad? Todo el mundo dice que no me quiere morir, que quiere ser sanado. Entonces, pero acá se estaba rechazando la ayuda de Dios. Dios le dice, te voy a dar una señal, pídela a la que está en el cielo, que está debajo de la tierra, donde lo que tú quieras, yo te lo voy a dar. Entonces, acá digo que no, entonces Dios dice, de todas maneras te voy a dar la señal. Sea que querrás o no querrás, te la voy a dar. Porque Dios es soberano, hermano. Y Dios va a hacer las cosas como Él quiere, no como nosotros queramos. Entonces la soberanía de Dios no se puede poner en tela de juicio. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él hace las cosas como Él quiere. Ahora, pero me preguntaba yo cuando estaba preparando el estudio, ¿cuántos países en el mundo han rechazado a Cristo? Hay países que no quieren saber nada de Dios. Es más, hay países que han sido bendecidos por Cristo y ahora están diciendo que no quieren a Cristo. Porque Estados Unidos ha sido uno de los países más bendecidos, porque la gente que vino exiliada de Europa a Estados Unidos venía con el Evangelio, y por el Evangelio ese país, Estados Unidos, fue bendecido, prosperó, y la gente que llegaba al gobierno era gente que creía en Dios, pero de repente llegan unos incrédulos ahí, ¿verdad? Y entonces rechazan a Dios. Entonces, ¿cuántas familias rechazan a Dios? Hay quienes que dicen que son creyentes, ¿no?, y que alaban a Dios y que aman a Cristo, pero a la hora que llegan cuando están en las iglesias, cuando están en los templos, la gente la vemos contenta, alabando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero cuando llegan a la casa, a Cristo lo dejan afuera. A Cristo no le dan la entrada, hermano. Y cuando Cristo llega a la vida de los creyentes, llega a la vida de una familia, lo que va a haber ahí, no, aunque no lo pidas, la bendición va a estar ahí. Va a estar ahí. Porque un hombre quería ver a Jesús, ¿y qué pasó con este hombre? No lo podía ver porque era muy pequeñito. Le subió a un árbol. Y estando en el árbol, Jesús le dice, desciende, a tu casa voy a ir. Y muy contentos se fueron para la casa. ¿Y qué pasó con este hombre? Llegó la salvación. Qué maravilloso, ¿no? Llegó la salvación a este hombre. Lo criticaban a Jesús, ¿no?, por tener ahí al cobrador de impuestos, ¿no?, el ladrón. Está con el ladrón. Entonces, pero dice este hombre, hoy la salvación ha venido a su casa. Cuando la samaritana se encontró con Jesús en el pozo, le dio agua de vida, no agua que vuelve a dar sed, no, que le dio agua de vida. Es decir, cuando dejas entrar a tu vida a Cristo, va a tener un impacto diferente a lo que el mundo te puede ofrecer. A lo que el mundo te puede ofrecer. El mundo te ofrece todas las maldiciones que hay. Pero, ¿resultado cuál es? De gracia en la vida de un ser humano.
donde acá rechazó la ayuda de Dios. Y en ese contexto vamos a leer versículo 1 al 4 del capítulo 8. Y Yahvé me dijo, toma una gran tabla y escribe en ella en letra común, Maher Salat Ahbaz, el botín se apresura, la presa se apresura. Y tomaré por testigos fieles al sacerdote Urías y a Seraquía, hijo de Berequías, y fui a la profetisa y concibió y dio a luz un hijo. Entonces me dijo Yahvé, llámalo por nombre Maher Salat Ahbaz, porque antes que el niño tenga conocimiento de clamar Padre mío y Madre mía, las riquezas de Damasec y el botín de Charrón serán llevados delante del rey de Asiria. Me pareciera rara los nombres que doy, pero estoy leyendo en hebreo, ¿verdad? Estoy leyendo en hebreo. Ahora, entonces, la palabra me dijo es dando continuidad a la profecía del capítulo 7. Continuando el capítulo 7. Entonces Dios anuncia un juicio contra Siria e Israel, diciendo que es un ataque contra Judá. Y aquí Dios le da a Isaías una señal para explicar sobre qué tan pronto vendrá la derrota de Siria a Israel. Toma una tabla grande, escribe el nombre de tu hijo, el nombre del hijo de Isaías, Maher Salat Ahbaz. Era el mensaje que era un mensaje prácticamente, el mensaje que Dios quería que supiera el pueblo y que lo supiera todo el mundo, porque iba a ser un mensaje para todos, así como el evangelio es mensaje para todos hoy día, es un mensaje para todos. Ahora, Dios le está diciendo a Isaías, escribe, que no es muy común lo que se vea, sino más bien, se lo está pidiendo a Isaías aquí. Y lo que va a escribir en español, ¿verdad? Lo hemos leído, Maher Salat Ahbaz, significa apresurados a tomar el despojo. Significa que Dios le está diciendo a los asirios, apúrense, vengan a tomar el botín, los tesoros, todo lo que hay en Israel y en Siria, llévenselo. En otras palabras, eso está diciendo, ¿no? El mensaje. Entonces, iba a ser escrito con caracteres comunes que la gente entendía, que todo el mundo entendía. Ahora, entonces, además de eso, Dios designó dos testigos, para que la validez de esta palabra quedara establecida. Es decir, no solamente vas a poner, diríamos hoy en este tiempo, el cartel, ¿no?, para que la gente lo lea, o el banner, como comúnmente se dice hoy, ¿verdad?, para que la gente lo lea, sino que van a haber dos testigos que van a asegurar y a probar que esto es la verdad, que no es mentira. Entonces, aquí estamos poniendo en contacto al sacerdote Urías, era el sacerdote de acá.
era el sacerdote de acá. Es decir, era como el sumo sacerdote de ese tiempo. Y lo iban a poner como testigo de lo que el mensaje que Dios estaba mandando. Ahora, Usías no era buena pieza, espiritualmente hablando, no era buena pieza. Era el sacerdote de acá, pero él obedecía todo lo que el rey le decía. Ahora, hermano, si me dijeran a mí, ¿vas a obedecer a los hombres o vas a obedecer a Dios? ¿Cuál sería lo correcto? ¿Qué sería lo correcto? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Obedecer a Dios. Así como dijo Pedro, le dijeron a Pedro, ya no tienes que estar predicando a ese Cristo que murió en la cruz. Dice Pedro, pero debo de obedecer a Dios antes que a usted. Y este Usías fue a Damasco y allí había un altar muy bonito al estilo, bueno, quizás con las características, como diríamos ahora, de lujo, ¿no? Un altar de lujo. Y dice al rey acá, hacerle uno igual aquí. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? El altar era un altar pagano. Era un altar pagano. No era un altar para Dios, del Dios verdadero. Y Usías le hizo caso al rey. Usías, si servía a Dios, debía decir, no lo podemos hacer porque es contra Dios. Ahora, entonces, mandaron a Usías porque él tenía un contacto personal con acá le va a creer a este, le va a creer. Entonces, y también los demás eran reconocidos entre el pueblo, entonces era gente que se le podía creer. Entonces, Dios quería que la gente se diera cuenta que el hombre estaba, que el nombre que estaba en la tabla, Mael Salat Ahalpá, era un mensaje verdadero. Eso es lo que quería Dios, un mensaje verdadero. Entonces, Urías significa el Señor es mi luz. Zacarías quiere decir el Señor recuerda. Y la combinación de estos dos nombres nos dan un buen mensaje, ¿no? Un buen significado. Dios recuerda que la luz está con ustedes y no dejaría a su pueblo solo. Ahora, entonces, los nombres de las personas también tenían un mensaje para los demás. Los nombres de Israel no los ponían solo por su nombre. Como cuando yo tenía como unos 12 años, cuando una prima me dice, baja, ¿querés ser prima del padrino de un hipote? Le dije yo, ese sacerdote que está ahí, ¿quién sabe que me reciba a mí? No estoy muy adulto. No, vamos, yo le voy a decir que yo a vos te quiero como padrino de mí. Entonces, y resulta que fuimos. Y le dice, ¿cómo se va a llamar el cipote? Le digo el sacerdote. Se va a llamar Jim. No se lo pongo, le digo. Porque Jim es el nombre del pantalón, le digo. No podemos ponerle el nombre. Entonces, tenía un significado el nombre de Jim, pantalón del trabajo. Ahora entonces, en el tiempo también de Israel los nombres tenían significado. Y aquí está diciendo que
Usías es la luz, donde tenía un buen mensaje, ¿no? Y está diciendo, ¿no?, que el mensaje que querían arrojar era que Dios es la luz y la salvación. Entonces digo que esto es un mensaje de gracia, hermano, un mensaje de gracia, porque ese mensaje de gracia en el sentido que Dios salvaría a Judá del problema que estaban planeando Israel con Siria, igual que nosotros hemos sido salvos por gracia. Y usted me puede decir, ¿por qué? ¿Por qué somos salvos por gracia? Porque no lo merecíamos, la salvación no la merecíamos. Entonces, hemos sido salvos por gracia. Romanos 5, 8 y 9 dicen, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Entonces, nosotros no merecíamos, éramos pecadores. No era, la salvación no era porque la mereciéramos, sino porque Dios quiso darnos la salvación. También en el versículo 3 dice que Isaías llegó a la profetisa. La profetisa era la mujer de Isaías. No es que tomó una de las profetas que viene ahí, no, era la mujer de él. La mujer de Isaías. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, existieron las profetisas, pero no vemos las profetisas como los profetas, ¿no? Por ejemplo, esta profetisa, la mujer de Isaías, ¿cuál fue la profecía que llevó? De parte de Dios. La vamos a ver aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje que trajo esta profetisa? Su hijo. Ese es el mensaje que trae. ¿Cómo se llama el hijo? Apúrate, porque vas a tomar los despojos. Ese es el mensaje, ¿no? Está diciendo que Asiria va a tomar los despojos o los tesoros, los bienes de Israel y de Siria. Es decir, Asiria es uno y Siria es otro, ¿verdad? Ahora, entonces, vemos varias profetisas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Aunque en el Nuevo Testamento cantaron. Cuando la escritura se completó, dejaron de existir las profecías, porque ya estaba completo todo lo que necesitábamos saber, ya estaba. Entonces, veamos que también dice, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, va al salar, capaz, estaba antes que pudiera decir Padre mío, Madre mía, iba a suceder la invasión de los asirios. Ahora, en el capítulo 7, ¿cuántos años iba a tardar para ser destruido Israel? ¿Se acuerdan? En el capítulo 7 lo estudiamos el miércoles pasado. 65 años. Va a desaparecer como nación, dice el capítulo 7, ¿no? Pero aquí está diciendo, antes que el niño sepa decir mamá y papá.
¿A cuánto tiempo dice mamá y papá a un niño? Pero más a un año ya está diciendo mamá y papá. Ahora, entonces significa que la invasión estaba tan cerca. Ahora, podría haberse alegrado Judá por lo que estaba profetizando Isaías y decir, bueno, a mí Dios me va a librar, pero esto, miren cómo lo tiene Dios. ¿Podemos alegrarnos de hermana ajena, hermano? A veces eso es correcto, alegrarnos de hermana ajena, ¿no? Veamos el versículo 5 al 7. Y Yahvé me habló aún otra vez diciendo, por cuanto este pueblo ha rechazado las aguas del Siloé, que corren mansamente y se regocijan con Rezín y con el hijo de Ramalías, ahora pues, he aquí el Señor hace subir sobre ellos las aguas del río, poderosa. Y muchas, incluso el rey de Asiria, toda su gloria y subirá sobre todos sus canales y recorrerá todas las riberas. Nos podemos dar cuenta hoy día, hoy, en esta semana, cómo ha caído lluvia y cómo se han inundado las ciudades, se han inundado, los ríos se han llenado tanto que han negado las tierras, han habido desbordes y derrumbes y está muerto, ¿no? Y vemos lo que el agua puede ser, el problema que puede causar mucha agua. Estos versículos que acabamos de leer es una metáfora donde el profeta le está diciendo a Israel, por cuanto este pueblo ha rechazado las aguas del Siloé. ¿Quién era que estaba queriendo ordenar a Judá? Era Israel. Entonces, cuando vemos a Siloé, estamos hablando acerca de un riachuelo pequeño que Azarías me parece que fue que hizo un conducto para llevarlo hasta un estanque al centro de Jerusalén, o por cerca del templo en Jerusalén. Y vemos que lo que estaba ofreciendo Dios a Israel, era diciéndole, yo te he ofrecido a Judá para que se lleven bien, para que sean hermanos, para que sean un solo pueblo, pero tú lo rechazas. Rechazar a Judá era rechazar a David, quien fue que estableció esa ciudad ahí, ¿no? Jerusalén, y Salomón que construyó el templo. Entonces vemos que estaba rechazando todo lo que le pertenecía a Judá y estaba rechazando la paz, estaba rechazando estar tranquilo. Pero dice, y se regocija con Rezín y con el hijo de Remalías. Ahora pues, he aquí el Señor hace subir sobre ellos las aguas del río poderosas y muchas. Entonces está diciendo, te voy a hacer subir las aguas poderosas. ¿Cuáles aguas, hermano? Está hablando de Asiria. Porque aquí mismo lo dice, ¿verdad? El rey de Asiria.
está hablando de que Asiria era como un río poderoso, como esas aguas que estamos viendo en la televisión todas las noches, ¿no? Todos estos días. Eso, este rey con todo su ejército iba a ser como esa agua poderosa que iba a invadir a Israel y a los sirios, y les iba a quitar todo, los iba a llevar al exilio como esclavos, y les iba a quitar todo lo que tenían. Entonces ellos estaban rechazando lo que Dios les ofrecía y estaban queriendo tener lo que el mundo les ofrece. Es igual a la vida del creyente, ¿no? Dios te está ofreciendo una vida piadosa, te está ofreciendo una buena relación con Él, que estés en paz con Él. Pero la mayoría de creyentes a veces no han entendido que esa relación debe mantenerse firme. Pero a veces los creyentes son matados al mundo, ¿no? Ahora, ellos han rechazado a Judá, han rechazado todo lo que Dios les estaba ofreciendo. Entonces, ese riachuelo, hermano, nace en medio del monte Moriah y Sión. Entonces, en medio de allí nace ese riachuelo. Ahora, el monte Moriah tiene un significado muy importante para los judíos, como lo debe de tener para nosotros también. Porque para los judíos, allí fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Pero Dios proveyó un carnero para que no fuera sacrificado. Allí estaba manifestándose la gracia de Dios. Pero para nosotros, allí Dios llevó a su hijo al Gólgota, al monte Calvario, para que muriera por nosotros. Y de esa manera podríamos ser salvos. Entonces, allá proveyó un carnero y aquí proveyó a su propio hijo Dios para que nos salvara a nosotros. Es a través de la muerte de Cristo que somos salvos, no hay otra manera de salvarse. Cristo derramó su sangre por nosotros. Cristo derramó su sangre para salvar al pecador. Según Isaías, Israel lo ha rechazado y ha preferido al rey de Siria y también al hijo de Remalías que se llamaba Peca, rey de Israel. Peca se llamaba el rey de Israel. Y dice, por cuanto este pueblo ha rechazado las aguas del Señor. Bien, versículo 7. Ahora pues de aquí el Señor hace subir sobre ellos las aguas del río poderosa. Está hablando de Asiria. Y por eso van a tener un problema serio. Bien, veamos el versículo 8. Y barrerá Judá, desbordando a su paso, llegará hasta el cuello, y el despliegue de sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Los asirios, como río impetuoso, no solamente arrasará a Israel y a Siria, sino que también arrasará casi toda Judá. Es decir, Judá, miren, hay un dicho que dice que mal paga el diablo mal paga el diablo a quien le sirve. No sé cómo es, algo así, ¿verdad? A quien bien le sirve.
Judá tenía preferencias para Asiria y quería tener una alianza con ellos. Y cuando hace la alianza, lejos de ayudarle, lo va a sitiar y lo deja solamente encerrado a los pocos que quedaron dentro de Jerusalén. Y por eso es que el versículo dice que llegará hasta el cuello, es decir, las aguas impetuosas, es decir, el ejército de los asirios llega. Casi lo tienen derrotado todo, pero allí en Jerusalén no pueden entrar. Entonces, y luego llenará la anchura de la tierra, es decir, los asirios llenarán todo. Es decir, se han tomado la tierra de Dios. Porque Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿no? Lo que pertenece a Dios. Ahora, versículo 9. Alborotad, oh pueblos, y seréis quebrantados, y escuchad todos los de países lejanos ceñidos, y seréis quebrantados, preparaos, y seréis quebrantados. Esta es una advertencia para los demás pueblos, las demás naciones. El profeta Isaías les deja ir también a los demás pueblos. Y dice, tengan cuidado de estar armando alianzas para ir en contra de mi pueblo, ¿no? Tengan cuidado. Porque aquellos que organicen alianzas para ir en contra de Israel y de Judá, porque Dios defiende a los dos, aunque aquí los va a castigar. Vemos que el profeta les advierte a partir del capítulo 13 hasta como el capítulo 35 vamos a estar estudiando eso en el libro de Isaías. Vamos a estar estudiando esas alianzas. Versículo 10 al 12 dice, reunidos de consejo y será anulado, pronunciad la palabra y no permanecerá, porque Dios está con nosotros. Porque así me habló Yahvé con mano fuerte, amonestándome que no anduviera en el camino de este pueblo, diciendo, no digáis conspiración acerca de todo lo que este pueblo dice. Una conspiración, no temáis su temor, ni lo consideréis terrible. Entonces aquí a Isaías se les advierte, no tengas miedo, no tengas problemas. ¿Dan miedo las guerras, hermano? La guerra dan miedo, decía, el que no ha vivido dentro de una guerra no sabe. Allá en mi pueblo nosotros pasábamos días tirados en el suelo, oyendo las balaceras, ¿no?, que se dan en la guerra. Y medio comíamos y debajo de la cama, otra vez. Pero las invasiones causan temor, peor, porque ya no solamente es una guerra pequeña, sino que es una guerra más grande, ¿no? Invasiones. Entonces, Dios le dice al profeta Isaías, no estés diciendo conspiración, conspiración. Acuérdate, que lo que debes de tener es temor hacia mí, no temor hacia los demás. No temor hacia los demás. Israel y Siria habían hecho una alianza y a eso le llamaban conspiración, ¿no?
contra Judá. Pero él le dice, no tengas problema. Entonces, lo que podemos aprender aquí, le dice también, toma este mensaje con mano fuerte. Entonces, y tienes que caminar por el camino correcto. Debes saber esperar las promesas de Dios. Ahora, entonces, esto es bien clave en la vida de un creyente, ¿no? Todo el mundo puede tener miedo, ¿no? Todos tenemos esa característica de que puede haber miedo en ciertos momentos. Por lo general a los niños les da miedo la oscuridad cuando están pequeños. Y eso ya lo trae por naturaleza uno. Pero Dios le está diciendo al profeta, no tengas miedo, porque yo estoy contigo, debes de saber esperar. Yo soy Emmanuel, Dios contigo. Un hombre me pidió un consejo antes de morir. Y me dijo, lo he mandado a llamar para que me dé un consejo. ¿Qué debo hacer? Porque había llegado un brujo y le dijo, si dejas de servir a Dios, yo te sano de la enfermedad que tienes y vas a vivir unos años más. ¿Y qué debo hacer, hermano? Me dijo, porque era creyente. ¿Qué debo hacer? Y le dije, ¿ha confiado en Cristo usted? Sí, me dijo, ese hombre no puede hacer nada a favor suyo. Porque un brujo no puede trabajar con creyentes. Esa es una gran mentira, pero quería que le dieran como $2,000, ¿no? 2,000 colones eran en ese tiempo. Quería que le diera 2,000 colones. Se va a quedar gastado y no le va a servir de nada. Y estuve aconsejándole con la palabra de Dios y dije, miren, esto es pasajero aquí. El sufrimiento lo tiene mientras la enfermedad es dura. Pero cuando usted parta de este mundo, viene para usted la paz, el dolor se va a quitar y la esperanza va a ser mejor. Ah, pues no, me dijo, no voy a aceptar entonces. Como a las 2 horas murió. Ahora entonces se fue con Cristo tranquilo, porque si lo hubiera hecho, hubiera defraudado. Hay cosas que le pueden meter miedo a la muerte, es una de las cosas que da miedo. Por lo general, todos los seres humanos les dan miedo a la muerte. Versículo 13. Yahvé de los ejércitos, a él santificaréis, y deja que él sea tu temor, y deja que él sea tu temor. Entonces, Dios le está diciendo al profeta Isaías, debe de tener temor de mí, pero el temor para Dios no era miedo, sino respeto, adoración, reverencia, honrar a Dios. ¿Sí? Y de esa manera, ¿no? Dios siempre está pidiendo que Él tiene que ser santificado. Isaías vio la santidad de Dios y entendía esto, ¿no? Porque vio una visión donde veía los serafines, veía cómo Dios se manifestó, ¿verdad?, allá en los cielos. Y entonces Dios le dice, mejor santifícame. Cuando Dios dice santifícame, es precisamente eso, respétenme, adórenme.
Solo piensen y crean en lo que yo les digo y en lo que yo soy. Entonces, versículo 14. Pero las dos casas de Israel será piedra de tropiezo y tropezadero para caer, y será trampa y ver al morador de Jerusalén. Cuando habla de las dos casas, está hablando de Israel y está hablando de Judá. Entonces, porque han decidido no creer en Dios, Israel y los incrédulos de Judá, para ellos será tropezadero. Igual que el Evangelio, ¿no? El Evangelio es tropezadero para los incrédulos. Los incrédulos, cuando empieza uno a hablarles del Evangelio, dice, está bonito, dice, pero no creo que eso sea así, tan fácil. Entonces, Jesús dijo que Él iba a ser piedra de tropiezo para los judíos y para los gentiles. Iba a ser piedra de tropiezo. A los que lo rechazan, es piedra de tropiezo. Para aquellos que no creen que la salvación es por gracia, es piedra de tropiezo. Para aquellos que no creen que la salvación solamente es por la fe, es piedra de tropiezo. Para aquellos que no creen que el sacrificio de Cristo quitó todo el pecado del mundo, es piedra de tropiezo. Entonces, hermanos, hemos aprendido que Dios está en medio aún de nosotros, aún siendo rebeldes, todavía queriendo ayudar, y nosotros debemos de reaccionar y ver el ejemplo de Israel y de Judá como algo negativo para nuestras vidas cuando se negaron a alabar a Dios y lo rechazaron y le dieron la espalda. Nosotros debemos de buscar a Dios constantemente, adorarle, buscarle. Vamos a orar. Señor Dios,